Hace 23.000 años, en un lago que ya no existe, una mujer cargó a un niño en su cadera y caminó casi 1,5 kilómetros en línea recta hacia el norte. No iba paseando. Sus pisadas estaban resbaladas. La huella del pie era más profunda en un lado que en otro, indicando que el niño le pesaba. A veces lo dejaba un instante sobre el barro. Sus pequeñas huellas aparecían junto a las de ella, y luego volvía a cargarlo. Iba con prisa. Y en algún momento de ese trayecto, en el mismo punto exacto donde ella había resbalado en el barro, un perezoso gigante de 3 metros de altura también resbaló. Y se sostuvo con su cola, dejando la marca. Horas después, ella volvió por el mismo camino, esta vez sin el niño. Esa secuencia de huellas existe. Está en el desierto de White Sands, en Nuevo México. Está documentada en publicaciones científicas, está fotografiada en 3 dimensiones con barridos láser. Está visible para cualquier persona que vaya allí y sepa dónde mirar. Y según los datos publicados en la revista Science en 2023, esas huellas tienen entre 21.000 y 23.000 años. Lo que significa que la mujer que cargó a aquel niño, quien quiera que fuera, vivió en un continente donde, según todo lo que la arqueología había enseñado durante un siglo, no debía haber ningún ser humano. El primer ser humano que pisó América, según los libros de texto, llegó hace aproximadamente 13.000 años. Cruzó desde Siberia por un puente de tierra que se había formado en el estrecho de Bering durante la Edad de Hielo. Esa teoría se llamaba Clovis I. Llevaba en pie desde los años 50. Estaba sostenida por miles de yacimientos arqueológicos. Era una de las certezas más sólidas de la prehistoria americana. Y las huellas de White Sands, si son lo que parecen ser, la destruyen, porque demuestran que alguien estaba aquí 10.000 años antes de cuando todo el conocimiento académico decía que era posible. ¿Quién era esa mujer? Nadie lo sabe. ¿De dónde vino? Nadie lo sabe. ¿Cómo llegó? Nadie lo sabe. ¿Qué le pasó al niño? Nadie lo sabe. Y el debate científico que ha estallado alrededor de esas huellas en los últimos 4 años ha sido descrito por algunos arqueólogos como la mayor crisis paradigmática de la prehistoria americana del último medio siglo. Lo que voy a contarte en los próximos minutos es lo que la ciencia real ha descubierto sobre quién dejó esas huellas. Y por qué casi todo lo que creías saber sobre la llegada del ser humano a América podría estar equivocado. En los próximos minutos vas a entender exactamente cómo se descubrieron las huellas de White Sands, qué muestran y por qué desafían el modelo arqueológico aceptado durante 70 años. Vas a entender el debate científico actual entre los equipos del USGS, que defienden la datación de 23.000 años, y los equipos de la Universidad de Nevada, que la cuestionan. Vas a entender por qué 3 métodos de datación independientes apuntan al mismo intervalo de fechas, y por qué eso es algo extraordinariamente difícil de explicar como un error. Vas a entender qué pasaba en América hace 23.000 años. ¿Por qué, según la geografía glacial, allí no debería haber humanos? ¿Y qué hipótesis se barajan sobre cómo llegaron? Y vas a entender la posibilidad más inquietante: que aquellos primeros americanos, esos hombres, mujeres y niños que dejaron sus huellas en el barro, no fueran los antepasados de ninguna población viva hoy, sino una rama humana que vino, vivió y desapareció sin dejar herederos. Para entender por qué las huellas de White Sands son tan disruptivas, hay que entender la historia oficial. Durante 70 años, la ciencia tuvo una respuesta clara a la pregunta de cuándo llegó el ser humano a América. En 1932, en un lugar llamado Clovis, en Nuevo México, un equipo de arqueólogos encontró puntas de lanza talladas asociadas con huesos de mamut. Esas puntas tenían una forma característica.
largas, delgadas, con una acanaladura central que servía para enmangarlas en una vara de madera. Se llamaron puntas Clovis. En las décadas siguientes, puntas Clovis fueron encontradas en casi todos los Estados Unidos, en México y hasta en Centroamérica. Todas fechadas en una ventana sorprendentemente estrecha, entre 13.000 y 12.700 años antes del presente. Era una explosión cultural súbita, como si una nueva tecnología, perfectamente formada, hubiera aparecido en todo el continente prácticamente al mismo tiempo. Y la interpretación obvia era que los Clovis fueron los primeros humanos en América, que cruzaron desde Asia por un puente de tierra hace unos 13.000 años, cuando el nivel del mar había bajado y el estrecho de Bering era un istmo amplio. Que descendieron por un corredor libre de hielo entre las grandes capas glaciales canadienses, y que en pocos siglos colonizaron todo el continente. Esa teoría se llamó Clovis I. No era solo una hipótesis. Era el marco que organizaba toda la prehistoria americana. Cualquier yacimiento que pareciera más antiguo que Clovis era examinado con un escepticismo extremo. Si había puntas Clovis, era reciente. Si no las había que demostrar que no era un error. Esa exigencia tenía sentido. Hay muchos lugares donde la geología puede crear ilusiones de antigüedad. Sedimentos viejos pueden cubrir huesos jóvenes. Ríos pueden mover materiales de una capa a otra. Animales excavadores pueden mezclar estratos. Para aceptar que un humano pisó América antes de Clovis, la evidencia tenía que ser ineludible. Hay un aspecto cultural que también merece mencionarse, aunque suele omitirse en los relatos divulgativos. Para muchas comunidades indígenas americanas, la idea de que sus antepasados llegaron hace solo 13.000 años nunca tuvo mucho sentido. Las tradiciones orales de muchas tribus, incluyendo varios grupos del suroeste americano cercanos a White Sands, hablan de una presencia continua en estos territorios desde tiempos inmemoriales. Algunas tradiciones describen, además, encuentros con animales gigantes que coinciden notablemente con la megafauna del Pleistoceno. La arqueología académica del siglo XX, en general, descartó estas tradiciones como mitología. Pero conforme la evidencia paleontológica se ha ido acumulando, particularmente la evidencia de coexistencia entre humanos y megafauna en yacimientos como White Sands, varias de esas tradiciones han empezado a parecer compatibles con los datos. No idénticas, no literales, pero compatibles en el espíritu. Una memoria cultural muy larga, más larga de lo que la academia había considerado posible. Durante décadas, varios yacimientos lo intentaron. Monteverde, en Chile, 14.500 años de antigüedad. Aceptado tras décadas de debate. Meadowcroft, en Pensilvania. Posibles fechas de hasta 16.000 años. Cuestionado. Cooper's Ferry, en Idaho. 16.000 años. Aceptado en 2019. Bluefish Caves, en Yukon. Hasta 24.000 años, según huesos con marcas de corte. Debatido. Cada uno de estos yacimientos empujaba la frontera unos miles de años hacia atrás. Pero ninguno había producido la evidencia más clara que se puede pedir. Una huella humana fechada con seguridad antes de los 16.000 años. Y en 2009, en un lugar llamado White Sands, en Nuevo México, esa evidencia empezó a aparecer. Aunque nadie supo lo que tenía hasta más de una década. Después, White Sands no es un desierto cualquiera. Es la mayor extensión del mundo de dunas de yeso. Cristales blancos puros, suaves al tacto, que se extienden por más de 700 kilómetros cuadrados en la cuenca del Tularosa. Hace 23.000 años, ese lugar era completamente diferente. Era un lago. Un lago grande, llamado por los geólogos el lago Otero, alimentado por glaciares que se estaban derritiendo en las montañas circundantes y por lluvias mucho más abundantes de las que la región recibe hoy.
Alrededor del lago había praderas, bosques de coníferas, manantiales que atraían a la fauna desde kilómetros a la redonda. Y la fauna que vivía allí era espectacular. Mamuts colombinos, perezosos gigantes de 3 metros de altura, camellos americanos, caballos prehistóricos, lobos terribles, leones americanos, dientes de sable. Una asamblea de megafauna del Pleistoceno tan completa que los paleontólogos modernos la han descrito como la mejor instantánea ecológica que tenemos del continente antes de las extinciones de fin de la edad de hielo. A las orillas de ese lago, en su barro fangoso, todos esos animales caminaban y dejaban huellas. Cuando el lago empezó a secarse, hace unos 11.000 años, sus orillas barrosas se cubrieron de sedimentos. El barro endureció. Una capa fina de yeso se depositó encima, y otra, y otra. Las huellas, atrapadas entre estratos, dejaron de ser visibles, pero no desaparecieron. En 2009, un guarda del Parque Nacional de White Sands, llamado David Bustos, vio algo extraño en la superficie de un sector remoto del parque. Después de una tormenta, el viento y la erosión habían descubierto unas formas redondeadas en el suelo. Bustos, que conocía el terreno como pocos, se acercó. Eran huellas. Algunas eran enormes, claramente de mamut. Otras eran más pequeñas pero igualmente reconocibles, de perezoso gigante. Y otras tenían 5 dedos, un arco plantar y un talón. Eran humanas. Lo extraño era el contexto. Las huellas humanas estaban entremezcladas con las de la megafauna. No por encima, no por debajo, mezcladas, como si humanos y mamuts y perezosos hubieran pasado por el mismo barro casi al mismo tiempo. Eso, en sí mismo, era una contradicción con el modelo Clovis I. Porque la megafauna del Pleistoceno se extinguió en América hace aproximadamente 11.000 años. Si humanos y mamuts dejaron sus huellas en el mismo sedimento, eso establecía un mínimo. Las huellas tenían que ser de antes de la extinción. Bustos lo sabía. Pero también sabía que datar huellas es notoriamente difícil. Las huellas en sí no contienen carbono. Son simplemente impresiones en el sedimento. Para fecharlas hay que datar el sedimento mismo, y para hacer eso bien hace falta un equipo de geólogos especializados. Bustos contactó con científicos, llegaron arqueólogos de varias universidades, empezaron a cartografiar el yacimiento, y lo que encontraron creció más rápido de lo que cualquiera esperaba. Las huellas no estaban solo en superficie. Excavando con cuidado, descubrieron que se extendían en 7 capas distintas de sedimento, separadas verticalmente entre sí. Esas 7 capas representaban periodos diferentes, lo que significaba que el lago había sido visitado por humanos no una vez, sino durante un intervalo de tiempo mucho más largo, posiblemente miles de años. Otra peculiaridad del yacimiento era la propia naturaleza de las huellas. Eran flat-footed, de pie plano, sin el arco pronunciado que tienen las personas modernas que han usado calzado durante toda la vida. Esa anatomía es típica de poblaciones que han caminado descalzas durante generaciones. Es similar a la observada en huellas humanas antiguas de Namibia, de Australia, de pueblos cazadores-recolectores que nunca usaron zapatos. Las huellas tenían también buena definición anatómica. Las impresiones del talón, del arco medial longitudinal y de las almohadillas de los dedos eran claramente reconocibles. No eran impresiones ambiguas. Eran huellas humanas tan claras que ningún arqueólogo cuestionó nunca su origen como tal. La pregunta no era si eran humanas. La pregunta era cuán antiguas. A principios de la década de 2010, el equipo del Servicio Geológico de Estados Unidos, el USGS, empezó a estudiar el yacimiento sistemáticamente. Lo dirigían 2 investigadores, Jeff Pigatti, geólogo de Cuaternario, y Kathleen Springer, también geóloga, especialista en estratigrafía. Su primer objetivo era datar las huellas. Y para eso, lo que mejor funciona en arqueología
es buscar materia orgánica en las capas de sedimento que están por encima y por debajo de las huellas. Si encuentras una semilla justo debajo de una huella, esa semilla cayó en el barro antes de que alguien pisara ahí. Si encuentras otra justo encima, esa cayó después. La huella, por tanto, está en algún punto entre las dos fechas. Es un principio elemental de estratigrafía. Las semillas que el equipo del USGS encontró en las capas de White Sands eran de una planta acuática llamada Rupia cirrosa. Una hierba que crece en aguas saladas o salobres, común en lagos secos del oeste americano. Pigatti y Springer recogieron muestras de rupia de las capas inmediatamente superior e inferior a las huellas humanas. Las enviaron a un laboratorio de datación por radiocarbono. Los resultados llegaron en 2020. La capa de semillas debajo de las huellas tenía aproximadamente 23.000 años. La capa encima tenía aproximadamente 21.000 años. Lo que significaba que las huellas humanas habían sido hechas en algún momento dentro de ese intervalo. Hace entre 21.000 y 23.000 años. Cuando los resultados se publicaron en la revista Science en septiembre de 2021, el efecto en la comunidad arqueológica fue inmediato. Si las huellas tenían 23.000 años, no eran simplemente más antiguas que Clovis. Eran 10.000 años más antiguas que Clovis. Y sobre todo, eran del último máximo glacial. El periodo más frío de la última edad de hielo. Cuando las capas de hielo continentales que cubrían Canadá y el norte de Estados Unidos estaban en su extensión máxima. Cuando el supuesto corredor libre de hielo no existía. Cuando el puente de Beringia, aunque conectaba Asia con América, daba acceso a un norte cubierto por kilómetros de hielo macizo. Cuando ningún ser humano, según los modelos geográficos aceptados, debería haber podido llegar al sur. Y sin embargo, alguien estaba en Nuevo México, caminando con un niño en la cadera, resbalándose en el mismo punto donde un perezoso gigante se resbalaba, cazando perezosos, saltando entre huellas de mamut, jugando en charcos, viviendo. La publicación de 2021 fue solo el comienzo, porque inmediatamente otros científicos plantearon dudas. Y esas dudas no eran irracionales. Había una razón técnica concreta para sospechar de la datación. Las semillas de Rupia cirrosa, que el equipo del USGS había datado, son de una planta acuática. Las plantas acuáticas, a diferencia de las terrestres, no obtienen todo su carbono del aire. Las plantas terrestres absorben dióxido de carbono atmosférico durante la fotosíntesis. Ese carbono atmosférico tiene una proporción conocida de carbono 14 radiactivo, que se desintegra a un ritmo constante. Por eso la datación por radiocarbono funciona en plantas terrestres. El carbono 14 que tenían cuando estaban vivas refleja el carbono 14 que había en la atmósfera. Si mides cuánto queda en una semilla fósil, calculas cuándo dejó de fotosintetizar. Las plantas acuáticas son distintas. Pueden absorber carbono no solo del aire, sino también del agua en la que viven. Y el agua de un lago contiene, entre otras cosas, carbono disuelto que viene de rocas calizas erosionadas. Esas rocas son antiguas. Su carbono ha estado fuera del ciclo atmosférico durante millones de años. Casi todo su carbono 14 se ha desintegrado ya. Si una planta acuática absorbe ese carbono antiguo, su tejido contendrá menos carbono 14 que el de las plantas terrestres contemporáneas. Y cuando los científicos midan ese tejido, parecerá más viejo de lo que realmente es. Es lo que los geólogos llaman el efecto de carbono antiguo, o efecto reservorio. Y aplicado a White Sands, podría significar que las semillas de rupia parezcan miles de años más vieja que las huellas que rodean. Lo que querría decir que la datación de 23.000 años está inflada. Lo que querría decir que las huellas, en realidad, podrían ser mucho más jóvenes. En 2022,
un equipo dirigido por el arqueólogo David Madsen, de la Universidad de Nevada en Reno, junto con David Rode, del Desert Research Institute, publicó un artículo en la revista Quaternary Research, donde planteaba esta crítica de manera explícita. Su argumento era el siguiente. Madsen y Rode habían encontrado en herbarios botánicos plantas modernas de rupia cirrosa, recogidas en estanques cerca de White Sands en el año 1947. Eran plantas vivas en 1947. Tenían 73 años cuando los investigadores las dataron en 2020. Pasadas por el mismo método de radiocarbono que el equipo del USGS había usado, esas plantas modernas dieron una edad aparente de aproximadamente 7.400 años. Plantas que vivieron en 1947, datadas en 7.400 años. Si el efecto reservorio era de esa magnitud en la región, dijeron Madsen y Rode, entonces las semillas que el USGS había datado en 23.000 años podrían tener, en realidad, unos 15.000 años. Más antiguas que Clovis, pero por menos margen. Compatibles con muchas de las cronologías pre-Clovis ya aceptadas, pero no revolucionarias. Esa crítica era seria, y el equipo del USGS la tomó como un desafío. Si las semillas de rupia daban dataciones poco fiables por el efecto reservorio, había que confirmar las edades con métodos completamente independientes. Métodos que no dependieran del carbono atmosférico ni del carbono disuelto en agua. En 2023, Pigatti, Springer y un equipo internacional publicaron un segundo artículo en Science. Esta vez no se basaban solo en la rupia. Habían usado 3 métodos de datación independientes. El primer método fue el del polen de coníferas. A diferencia de la rupia, que vive en el agua, las coníferas son plantas terrestres que respiran aire. Su carbono viene exclusivamente del dióxido de carbono atmosférico. Su datación por radiocarbono no se ve afectada por el efecto reservorio. El equipo del UGSS recolectó polen de coníferas de las mismas capas de Pondonsins, sedimento donde estaban las huellas. Lo separó cuidadosamente del resto del material orgánico y lo dató. El polen de coníferas dio una fecha consistente con la de las semillas de rupia, entre 21.000 y 23.000 años. El segundo método fue una técnica completamente diferente: luminiscencia ópticamente estimulada. Esta técnica no mide carbono. Mide cuánto tiempo ha pasado desde que un grano de cuarzo en un sedimento estuvo por última vez expuesto a la luz solar. Cuando un grano de cuarzo está enterrado, la radiación de fondo del subsuelo le carga energía progresivamente. Esa energía se acumula como electrones atrapados en defectos del cristal. Cuando los geólogos exhuman el grano y lo iluminan con luz controlada en un laboratorio, los electrones atrapados se liberan y emiten luz. La cantidad de luz emitida es proporcional al tiempo que el grano ha estado enterrado. El equipo del USGS aplicó esta técnica a granos de cuarzo extraídos de las mismas capas que contenían las huellas. El resultado fue una edad mínima de 21.500 años. Compatible, una vez más, con las dataciones de las semillas y del polen. 3 métodos completamente independientes basados en fenómenos físicos distintos, apuntando todos al mismo intervalo de fechas. Esa concordancia es lo que en la jerga arqueológica se llama datación cruzada. Cuando 3 métodos basados en principios físicos distintos producen el mismo resultado, la probabilidad de que todos estén equivocados de la misma forma se vuelve extraordinariamente baja. Y eso es lo que tiene a la comunidad arqueológica contemporánea dividida. Por un lado, los defensores de la datación de 23.000 años, que sostienen que la triple concordancia es virtualmente irrefutable. Por otro, una minoría escéptica que sigue pidiendo más evidencia, que argumenta que el polen también podría haber sido afectado por procesos de redepositación, que la luminiscencia ópticamente estimulada
Tiene incertidumbres propias en sedimentos como los de White Sands, que se necesitan yacimientos paralelos para confirmar. En junio de 2025, un nuevo artículo del equipo del USGS, esta vez con Vance Holiday, profesor emérito de la Universidad de Arizona, como autor principal, publicó en Science Advances un análisis detallado de la geocronología del Paleolago Otero. El estudio reforzaba aún más el rango de fechas y respondía a varias de las objeciones técnicas planteadas por los críticos. La conclusión de Holiday fue clara. Hay 3 líneas de evidencia que convergen al mismo intervalo. La probabilidad de que todas estén sesgadas en la misma dirección y por la misma magnitud es prácticamente nula. Las huellas tienen entre 21.000 y 23.000 años. Y sin embargo, el debate sigue. Porque las consecuencias son enormes. Si las huellas son tan antiguas como dicen los datos, prácticamente todo lo que la arqueología creía saber sobre la primera colonización humana de América tiene que reescribirse. Hay un detalle que merece destacarse del debate. Vance Holiday, el autor principal del estudio de 2025, había sido durante décadas uno de los arqueólogos más escépticos del propio establishment de la disciplina. Holiday había trabajado durante años en yacimientos Clovis. Había defendido el modelo Clovis primero en muchos contextos. Era, en otras palabras, exactamente el tipo de investigador que podría haber esperado oposición visceral a las dataciones de White Sands. Y sin embargo, cuando se involucró directamente en el yacimiento, sus propios datos lo convencieron. En entrevistas posteriores a la publicación del estudio, Holiday ha dicho que su transición fue gradual. Empezó queriendo encontrar errores en las dataciones del UGS y terminó concluyendo que los datos eran demasiado robustos para descartarlos. Su frase, citada en varios medios de divulgación científica, captura el espíritu del momento. Estas personas vivían a partir de sus artefactos y estaban lejos de los lugares de donde podían obtener material de reemplazo. No están dejando caer artefactos al azar. Lo que Holiday quiere decir es que la falta de herramientas o asentamientos cerca de las huellas no descarta las dataciones. Una población pequeña, que se desplazaba constantemente, que conservaba sus herramientas porque eran difíciles de fabricar, no necesariamente dejaría grandes acumulaciones de artefactos para que los arqueólogos los encontraran. Las huellas, en ese contexto, son una evidencia más fiable que los artefactos. Porque las huellas no se pueden mover, no se pueden recoger, quedan donde quedan. Y donde quedaron, en White Sands, fue en sedimentos de hace 23.000 años. Para entender por qué la datación de White Sands es tan disruptiva, hay que entender cómo era América hace 23.000 años. Hace 23.000 años, el mundo estaba en el punto más frío de la última edad de hielo. Los geólogos lo llaman el último máximo glacial. Las temperaturas globales eran aproximadamente 6 grados centígrados más bajas que las actuales. El nivel del mar estaba aproximadamente 120 metros por debajo del actual. Y los hielos continentales estaban en su extensión máxima. En América del Norte, 2 enormes capas de hielo cubrían lo que hoy es Canadá y el norte de Estados Unidos. Al oeste, la capa de hielo cordillerana, que cubría las montañas rocosas y la costa del Pacífico hasta la frontera actual con Estados Unidos. Al este, la capa de hielo laurentina, que cubría toda la mitad oriental de Canadá y bajaba hasta los Grandes Lagos. Las 2 capas se encontraban en algún punto y formaban una barrera continua de hielo macizo, de cientos a miles de metros de grosor, extendiéndose desde el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico. Para un ser humano que viniera desde Asia cruzando Beringia, esa barrera era infranqueable. No podía atravesarla por el medio. El hielo era demasiado grueso, demasiado frío, sin recursos. No podía rodearla por el este. La capa laurentina llegaba hasta el océano, y supuestamente no podía rodearla por el oeste tampoco. La capa cordillerana se extendía hasta la costa.
Para llegar al sur, había que esperar a que las capas se derritieran lo suficiente. Eso ocurrió, según los modelos glaciológicos clásicos, hace unos 14.000 a 15.000 años, cuando se abrió un corredor libre de hielo entre las dos capas a lo largo de la actual frontera entre Alberta y la Columbia Británica. Antes de eso, ningún humano debería haber podido cruzar. Y sin embargo, hace 23.000 años, alguien caminaba en Nuevo México, a miles de kilómetros al sur de la barrera de hielo. Esa contradicción ha forzado a los arqueólogos a considerar hipótesis que hace una década parecían marginales. Hipótesis 1. La ruta costera del Pacífico. Si el corredor interior estaba bloqueado, ¿pudieron los primeros humanos haber bajado por la costa del Pacífico? La idea es que un grupo pequeño de cazadores de Beringia, especializados en explotar recursos marinos, se desplazara en pequeñas embarcaciones a lo largo de la costa del Pacífico canadiense. Pasarían junto al borde de la capa cordillerana. Aprovecharían refugios costeros donde la fauna marina, peces, focas, mariscos, era abundante. Avanzarían hacia el sur tramo a tramo, durante generaciones. Esa hipótesis, llamada la teoría del corredor costero o de la costa kelp, ha ganado fuerza en la última década. El problema es que la mayor parte de las evidencias que podrían confirmarla, los yacimientos costeros del último máximo glacial, están hoy bajo el agua. El nivel del mar ha subido 120 metros desde entonces. Cualquier campamento, cualquier hoguera, cualquier herramienta dejada en aquellas costas está sumergida en el océano. Eso hace la hipótesis muy difícil de probar directamente. Hipótesis 2. Olas migratorias múltiples. Quizá no hubo una sola colonización. Quizá hubo varias. Una primera ola, hace 23.000 años o más, cruzó por una ruta hoy desconocida y llegó al sur. Esa ola pudo ser pequeña. Pudo haberse extinguido. Pudo haber dejado solo huellas como las de White Sands, sin dejar descendientes genéticos. Una segunda ola, hace unos 16.000 años, cruzó por la ruta costera del Pacífico cuando las condiciones lo permitieron. Una tercera ola, los Clovis, llegó por el corredor interior cuando se abrió hace unos 14.000 años. Cada ola, según esta hipótesis, representó un evento independiente. Y la población americana actual desciende solo de una o dos de ellas. Hipótesis 3. La más radical. Cruce previo al máximo glacial. Si las capas de hielo se cerraron progresivamente entre hace 30.000 y 22.000 años, quizá los humanos llegaron antes del cierre. Quizá hubo una ventana, hace entre 30.000 y 25.000 años, en la que el corredor interior aún era transitable. Si grupos pequeños cruzaron en ese intervalo, quedaron atrapados al sur del muro cuando las capas se cerraron. Allí vivieron, durante milenios, sin posibilidad de regresar al norte, aislados del resto de la humanidad por el hielo, y allí dejaron sus huellas en el barro de un lago de Nuevo México. Esta tercera hipótesis tiene una implicación inquietante. Si fue así, los autores de las huellas de White Sands no eran ancestros directos de ninguna población indígena americana actual. Eran otros. Una rama humana que vino, quedó aislada, vivió y desapareció antes de que cualquier otra ola humana llegara. Como los neandertales, que existieron en Europa durante 400.000 años y luego se extinguieron sin dejar herederos puros. Esa posibilidad, aunque especulativa, no es absurda. Porque en los últimos años, varios análisis genéticos han sugerido que algunas señales en el ADN de poblaciones amerindias actuales podrían reflejar mestizaje con otra población humana, hoy desconocida. Una población fantasma. Una población que estuvo en América, dejó huellas, dejó algo de su ADN entremezclado y luego desapareció. Si esa población fantasma existió, las huellas de White Sands podrían ser su único registro físico directo conocido. Hay un detalle adicional que conviene mencionar
para entender el alcance del problema. Hace 23.000 años, el ser humano moderno ya existía en Asia, desde hacía decenas de miles de años. Ya había llegado a Australia, hace más de 65.000 años. Ya había poblado Europa, donde había sustituido o asimilado a los neandertales. Ya había desarrollado tecnología compleja, lenguaje articulado, arte rupestre, organización social, navegación marítima. No era un humano primitivo, era exactamente la misma especie que somos nosotros. Con el mismo cerebro, con las mismas capacidades. Si pequeños grupos de esos humanos cruzaron a América antes del cierre del corredor interior, no es nada absurdo. Lo que es absurdo es la idea de que durante decenas de miles de años, mientras la especie se expandía por Australia, por toda Eurasia, por el norte de Siberia, ningún grupo humano hubiera intentado o logrado el paso al continente americano. Visto desde esa perspectiva, lo extraño no son las huellas de White Sands. Lo extraño es que la historia oficial Clovis primero haya tardado tantas décadas en colapsar. Más allá de la datación, las huellas de White Sands están revelando algo más profundo. Una imagen detallada de cómo vivían esas personas. El yacimiento no contiene una sola pisada, ni un puñado. Contiene literalmente cientos de miles de huellas. De humanos, de mamuts, de perezosos gigantes, de camellos prehistóricos, de caballos, de lobos terribles, de leones americanos, de dientes de sable. Cuando los arqueólogos cartografían un sector del antiguo lago Otero, lo que ven no es una colección de fragmentos aislados, es una escena, un pedazo de tiempo congelado. Para apreciar lo que esto significa, hay que entender por qué las huellas fósiles son extraordinariamente raras en la historia paleontológica humana. En la mayoría de los yacimientos arqueológicos del mundo, lo que se encuentra son objetos, herramientas, huesos, restos de hogares, fragmentos de cerámica. Esos objetos cuentan historias indirectas. Cuentan qué materiales usaba la gente, qué animales cazaba, qué tecnología había desarrollado. Pero no cuentan momentos. Una huella es distinta. Una huella captura un instante exacto. Un instante de medio segundo, o menos. El tiempo que un pie tarda en apoyarse en el suelo y volver a levantarse. Cuando encuentras una huella humana fósil, no estás encontrando un objeto. Estás encontrando un instante. Una fracción de tiempo en la vida de alguien que existió hace miles de años. Es lo más cercano a una grabación temporal que la paleontología puede ofrecer. Y White Sands tiene cientos de miles de esos instantes. La escena más famosa, descrita en la revista Quaternary Science Reviews, en 2020, es la del trayecto de la mujer con el niño. Casi 1,5 kilómetros en línea recta. La mujer iba con prisa. Sus pisadas son ligeramente asimétricas, más profundas en el lado izquierdo, indicando que llevaba al niño apoyado en la cadera izquierda. A intervalos regulares dejaba al niño sobre el barro. Las huellas pequeñas del niño aparecen junto a las suyas. Luego volvía a cargarlo. El trayecto no se desviaba. La mujer sabía exactamente a dónde iba. A medio camino, en un punto específico de la trayectoria, las huellas muestran que la mujer resbaló. El barro debajo de su pie izquierdo se desplazó. Su cuerpo perdió equilibrio. Para sostenerse, hizo una pisada compensatoria, dejando un patrón muy reconocible. Y en el mismo lugar exacto, después de que ella pasara, un perezoso gigante también resbaló. El perezoso, un Eremocerium o Megatherium, de aproximadamente 3 metros de altura y 1 tonelada de peso, debió pasar minutos u horas después que la mujer. Sus huellas cruzan las de ella en ángulo, y exactamente sobre el mismo barro inestable, el perezoso perdió equilibrio. Su cola dejó la marca de un golpe contra el suelo, evidencia de que se había sostenido con ella. Es un detalle absurdo,
y profundamente humano, profundamente animal. Un mismo barro malo, dos seres vivos pasando por él, los dos resbalando en el mismo punto. Después del paso del perezoso, llegó un mamut. El mamut cruzó las huellas de la mujer sin alterarse. No hay señales de que ralentizara, ni de que se desviara, ni de que prestara atención al rastro humano. El mamut, aparentemente, no consideraba a los humanos una amenaza inmediata. Horas después, la mujer volvió por el mismo camino, esta vez sin el niño. Sus huellas del trayecto de regreso son simétricas. Ya no llevaba peso en una cadera. Iba sola. Pisó sobre las huellas del perezoso y sobre las del mamut, demostrando que ambos animales habían pasado entre su ida y su vuelta. ¿Qué le ocurrió al niño durante esas horas? Nadie lo sabe. Las hipótesis publicadas por los autores del estudio incluyen varias posibilidades. Quizá la mujer estaba llevando al niño a un campamento de su grupo. Lo dejó allí, en manos de alguien. Quizá el niño estaba enfermo y necesitaba el cuidado de otros adultos del grupo. Quizá había un grupo cazando en otro punto, y la mujer tenía que cruzar el lago para reunirse con ellos sin retrasarse. Quizá huía de algo. Lo que es seguro es que la mujer caminó con prisa, dejó al niño en algún sitio que conocía y volvió por el mismo camino, y que ese trayecto fue preservado en el barro durante 23.000 años. Otras escenas del yacimiento son igualmente vívidas. En una, las huellas de un humano siguen dentro de las huellas de un perezoso gigante. Pisada por pisada. Como si el humano estuviera persiguiendo al animal. En cierto punto, las huellas del perezoso cambian abruptamente. El animal se detiene. Da un giro. Las huellas circulares en el barro indican que se irguió sobre las patas traseras y se balanceó. Posiblemente, según los autores del estudio, mostrando agresión defensiva al darse cuenta de que el humano estaba detrás. Las huellas humanas también cambian. Otro humano, distinto del primero, se acerca por un costado, andando de puntillas. Una emboscada coordinada. Si los humanos lograron matar al perezoso, las huellas no lo dicen. Pero la escena, descrita por los arqueólogos como la mejor evidencia directa de caza humana de megafauna del Pleistoceno encontrada en cualquier parte del mundo, es escalofriante. Hay también escenas más cotidianas. Niños saltando entre huellas de mamut. Sus huellas pequeñas aterrizan dentro de los grandes hoyos circulares dejados por los pies del mamut, espaciados regularmente, como si jugaran a saltar de una huella a otra. Niños jugando en charcos formados dentro de huellas de perezoso gigante. Huellas pequeñas pisoteando una y otra vez los hoyos llenos de agua y barro. Una madre dejando al niño un instante para descansar. Vidas humanas. Vidas humanas hace 23.000 años. En un continente donde, según los libros de texto del último siglo, no había nadie. Hay otro detalle que merece mencionarse, porque pocas personas lo saben. El yacimiento de White Sands no se está conservando bien. Las huellas, aunque están protegidas debajo de capas de yeso, se descubren progresivamente por la erosión del viento. Y una vez expuestas a la superficie, su tiempo de vida es muy corto. David Bustos, el guarda que originalmente las descubrió, ha dicho en entrevistas con la prensa especializada que el equipo del parque está literalmente perdiendo huellas con cada estación. El viento de la cuenca del Tularosa es uno de los más erosivos del oeste americano. Se han documentado casos de huellas que aparecieron, fueron fotografiadas y desaparecieron completamente en menos de un año. Por eso el yacimiento es objeto de una carrera contra el tiempo. Los investigadores usan radar de penetración terrestre para detectar huellas todavía cubiertas. Usan barridos láser para hacer modelos tridimensionales antes de que se borren.
Usan fotogrametría para crear archivos digitales que sobrevivan más allá de las propias huellas físicas. Algunas huellas que conocemos hoy ya no existen. Solo existen sus modelos digitales. Solo existen como matrices de coordenadas en bases de datos arqueológicas. Eso plantea una pregunta filosófica interesante. Una huella que se ha conservado durante 23.000 años en el barro y luego se erosiona en un año tras ser descubierta. Una huella que había sobrevivido sin que nadie la viera, hasta que alguien la vio y entonces, irónicamente, empezó a desaparecer. Como si el acto mismo de descubrirla fuera el principio de su fin. Hay otro detalle, menor pero importante. Las personas que dejaron las huellas de White Sands no eran solo cazadores adultos, eran familias. De los miles de huellas catalogadas, una proporción significativa pertenece a niños y adolescentes. Las edades, calculadas a partir del tamaño y la profundidad de las pisadas, abarcan desde infantes muy pequeños hasta jóvenes y adultos. Eso significa que estos primeros americanos no estaban de paso. No eran un grupo de exploradores. No eran cazadores aislados haciendo una incursión. Eran una población. Una población con niños, con jóvenes, con adultos, con mujeres y hombres. Una población viva, reproduciéndose, criando a sus crías junto a un lago lleno de megafauna. Y esa población vivió allí, según los datos de las 7 capas de huellas, durante un periodo extendido. Posiblemente miles de años. Pensar en eso cambia la perspectiva. No estamos hablando de un evento único, de un cruce épico de un grupo de cazadores. Estamos hablando de generaciones de seres humanos viviendo, cazando, criando hijos, jugando con la megafauna, dejando huellas continuamente, en un lugar específico de Nuevo México, durante posiblemente más tiempo del que las naciones modernas llevan existiendo. Una pequeña civilización paleolítica desconocida. Y White Sands podría no ser su único territorio. Solo es el único lugar donde el yeso conservó sus huellas. Una pregunta crucial que queda abierta es la genética. ¿Quiénes eran exactamente esas personas? Para responderla necesitaríamos ADN. Y el yacimiento de White Sands, paradójicamente, tiene un problema fundamental. El sustrato del yacimiento es yeso. El yeso es químicamente activo en presencia de agua, y aunque preserva extraordinariamente bien las huellas, destruye los huesos. Los fósiles óseos en White Sands son extremadamente raros, y los pocos que se han encontrado están muy deteriorados. Eso significa que, hasta ahora, nadie ha podido extraer ADN antiguo de huesos asociados con las huellas. No sabemos genéticamente quiénes eran. Lo que sí tenemos es ADN antiguo de otros yacimientos americanos. A lo largo de los últimos 10 años, los paleogenetistas han secuenciado decenas de genomas de antiguos americanos. De fósiles de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. De edades entre 12.000 y 1.000 años. Esos genomas han revelado una historia compleja. La mayoría de las poblaciones indígenas americanas actuales descienden de un grupo ancestral llamado por los genetistas los antiguos beringios. Ese grupo se separó de las poblaciones del este asiático hace aproximadamente 23.000 a 25.000 años. Es decir, justo en el momento en que se formaban las huellas de White Sands. Pero según los modelos genéticos clásicos, los antiguos beringios no entraron al sur del muro de hielo hasta hace unos 16.000 años. Antes vivieron aislados en Beringia durante miles de años. Eso plantea una pregunta inquietante. Si los antepasados de los nativos americanos no estaban en Nuevo México hace 23.000 años, porque aún estaban en Beringia, ¿quién hizo las huellas? Hay 3 respuestas posibles. Respuesta 1. Los modelos genéticos están equivocados. Los antiguos beringios sí entraron al sur antes de hace 23.000 años, y los modelos basados en ADN moderno y antiguo
no han capturado esa señal. Respuesta 2. Los autores de las huellas eran un grupo de antiguos beringios que cruzó al sur, dejó huellas y luego se extinguió sin dejar descendientes que pudieran ser detectados en los genomas posteriores. Respuesta 3. Los autores de las huellas eran una población humana completamente distinta de los antiguos beringios. Una rama desconocida que llegó por una ruta desconocida en una época anterior y que también se extinguió. Cada una de aún. Las tres respuestas tiene implicaciones profundas. La primera obliga a revisar los métodos de inferencia poblacional usados durante 2 décadas. La segunda implica una población fantasma cuyo único registro físico directo conocido sería White Sands. La tercera implica una historia migratoria humana mucho más compleja de lo que cualquier modelo aceptado predice. Hoy, en 2026, no se puede decidir entre las tres con la evidencia disponible. Lo que sí se puede decir es que ninguna de las tres es absurda, y que cada una ha sido tomada en serio por algún grupo de investigación activo. Hay un dato adicional que merece mencionarse. En análisis recientes de ADN antiguo de poblaciones de las Américas, varios equipos han detectado señales genéticas residuales que no encajan completamente con la historia simple de una sola colonización beringia. Algunos genomas de poblaciones amazónicas, en particular, contienen pequeñas proporciones de ADN que parecen más cercano a poblaciones del sudeste asiático actual que al patrón típico amerindio. Esa señal, llamada por los genetistas la señal de la población y o componente australasiano, ha sido objeto de varios artículos en revistas como Nature y Cell desde 2015. Su origen es desconocido. Algunos autores sugieren que podría representar una ola migratoria temprana y distinta. Una ola que llegó al sur del muro de hielo antes que los beringios principales y dejó algo de su ADN en poblaciones que luego fueron absorbidas por los grupos posteriores. Si esa hipótesis es correcta, la población fantasma de White Sands podría no ser tan fantasma. Podría haber dejado herederos. Pero esos herederos están repartidos en pequeñas proporciones, mezcladas con los descendientes de las olas posteriores, y no son detectables como población distinta. El debate sobre las huellas de White Sands no se va a cerrar este año ni el siguiente, pero hay líneas de investigación activas que pueden, en los próximos 5 a 10 años, producir evidencia decisiva en una u otra dirección. Primera línea. Más yacimientos de huellas. Si White Sands no es único, si hay otros yacimientos con huellas humanas de edades comparables, las objeciones basadas en peculiaridades locales pierden fuerza. Varios equipos están explorando lechos de lagos secos del Pleistoceno en otras zonas del oeste americano, en particular en lagos Bonneville, La Jontan y otros sistemas pluviales antiguos del Gran Desierto. Si aparecen huellas humanas de 20.000 o 23.000 años en otros lugares, la datación de White Sands se vuelve mucho más difícil de cuestionar. Segunda línea. ADN antiguo del entorno. Los nuevos métodos de extracción de ADN ambiental, llamados ADN sedimentario, pueden recuperar fragmentos genéticos de animales y humanos a partir del propio sedimento, sin necesidad de huesos. Si los sedimentos asociados con las huellas de White Sands contienen ADN humano antiguo, podría secuenciarse y compararse con los genomas conocidos. Esa técnica es muy reciente. Está siendo aplicada experimentalmente en yacimientos europeos y siberianos. Su aplicación en White Sands está a fecha de 2026 en desarrollo. Tercera línea. Datación de huesos de megafauna asociada. Aunque los huesos humanos no se conservan bien en yeso, los huesos de mamut y perezoso son ocasionalmente más resistentes. Datar directamente esos huesos, encontrados en las mismas capas que las huellas humanas, daría una verificación independiente del rango de fechas. Cuarta línea. Yacimientos sumergidos en la antigua Beringia. La plataforma continental que conectaba Asia y América
durante el último máximo glacial, es hoy Mar de Bering. Está sumergida bajo 100 metros de agua. Pero los métodos de exploración submarina, sonares de barrido lateral, núcleos de sedimento perforados desde barcos oceanográficos, exploración con vehículos autónomos, están permitiendo investigar lo que hay debajo. Si en los próximos años aparecen yacimientos humanos en la antigua Beringia, con dataciones de 25.000 o 30.000 años, eso confirmaría que había población humana en posición de cruzar al sur antes de lo que los modelos clásicos asumían. Y quinta línea, la más ambiciosa. Genomas de poblaciones americanas actuales analizados con técnicas computacionales nuevas, capaces de detectar señales débiles de mestizaje con poblaciones extintas. Igual que el ADN europeo contiene fragmentos de Neandertal y el ADN asiático contiene fragmentos de denisovano, el ADN americano podría contener fragmentos de una población humana americana extinta. Si esos fragmentos existen y pueden caracterizarse, sabremos algo concreto sobre la genética de los autores de las huellas de White Sands. Sin necesidad de extraer ADN directamente del yacimiento. Cualquiera de estas 5 líneas, en los próximos 5 a 10 años, puede producir evidencia decisiva. Y las 5 están actualmente activas, con financiación, con equipos trabajando en campo y en laboratorio. Hay algo en la historia de White Sands que va más allá de la arqueología técnica. Durante 70 años, la teoría Clovis primero fue uno de los marcos científicos más exitosos de la prehistoria. Organizó miles de yacimientos. Permitió predicciones específicas. Resistió múltiples desafíos. Y al final cedió. No por una controversia política. No por presiones culturales. No por opiniones. Cedió porque el barro de un lago seco en Nuevo México preservó algo durante 23.000 años. Y ese algo, cuando se examinó con instrumentos modernos, no encajaba con lo que la ciencia esperaba encontrar. Esa es la imagen exacta de cómo funciona la ciencia real. No hay una versión oficial protegida por las autoridades. No hay un guión mantenido por décadas a pesar de la evidencia. Hay datos. Hay debates. Hay equipos rivales que se cuestionan unos a otros con rigor técnico. Hay artículos publicados, revisados por pares, criticados, defendidos, vueltos a criticar. Y al final, lo que prevalece es lo que mejor explica los datos disponibles. En este momento, en abril de 2026, los datos disponibles sobre White Sands son los siguientes. 3 métodos de datación independientes apuntan a entre 21.000 y 23.000 años. Esos métodos se basan en principios físicos completamente distintos. Carbono atmosférico de coníferas, carbono de plantas acuáticas, luminiscencia de granos de cuarzo. La probabilidad de que los 3 métodos estén sesgados en la misma dirección y por la misma magnitud es prácticamente nula. Por tanto, las huellas tienen al menos 21.000 años. Y la teoría Clovis primero, en su forma clásica, está muerta. Lo que no sabemos. ¿Quiénes eran exactamente esos primeros americanos? ¿Cómo llegaron? Si dejaron descendientes que aún viven, o si se extinguieron sin herederos. ¿Cuántos eran? ¿Cuánto tiempo sobrevivieron al sur del muro de hielo? Si hubo otros grupos de su especie en otros lugares del continente, todavía sin descubrir. Pero hay algo que las huellas sí nos cuentan, sin necesidad de genética ni de modelos demográficos. Nos cuentan que una mujer cruzó un lago barroso con un niño en la cadera, que se resbaló en un punto donde, horas después, un perezoso gigante también se resbaló, que dejó al niño en algún sitio, que volvió por el mismo camino, sola, horas después, que iba con prisa, que sabía exactamente a dónde iba. Esa mujer no aparece en ningún libro de historia, no tiene nombre. No sabemos cómo se veía, no sabemos qué idioma hablaba, no sabemos si tenía nombre o si tenía hermanos, o si lloraba a sus muertos como nosotros lloramos a los nuestros.
pero existió, tan real como tú lo eres ahora mismo, con un cuerpo, con un peso, con una intención que la llevaba en línea recta a algún sitio que solo ella conocía. Y dejó una marca en el barro, una marca tan exacta, tan específica, tan claramente humana, que 23.000 años después, un equipo de arqueólogos pudo medir su asimetría y deducir con precisión geométrica que llevaba un peso a la izquierda, que ese peso era un niño, que el niño se quedó en algún sitio y que ella regresó sola. Esa cantidad de información, conservada durante 23.000 años en el barro de un lago que ya no existe, es algo que ninguna civilización antes de la nuestra había podido recuperar. Estamos viviendo en el primer momento de la historia humana en que las pisadas de gente común, gente sin escritura, gente sin tecnología, gente que vivió y murió hace decenas de miles de años, pueden volver a hablarnos. Las huellas de White Sands son una conversación con personas que no podrían imaginar que existiríamos, y que, sin querer, nos contaron exactamente lo que hicieron una mañana de hace 23.000 años. Algo dejó huellas en la Tierra antes que nosotros. Pero esas huellas no son de extraterrestres, ni de civilizaciones perdidas con tecnología avanzada, ni de seres trascendentes. Son nuestras, son de seres humanos como nosotros, con cuerpos como los nuestros, cargando niños como cargamos a los nuestros, con prisa como tenemos prisa nosotros, sosteniéndose en barros que se mueven bajo los pies como se mueven hoy debajo de los nuestros. Lo extraordinario no es que sean alienígenas, lo extraordinario es que estaban aquí. 10.000 años antes de cuando todo el conocimiento académico decía que era posible, y que la única explicación que la ciencia tiene hoy para esa presencia es que la prehistoria humana es mucho más antigua, mucho más compleja, mucho más rica de lo que ningún libro de texto del siglo XX llegó a entender. La pregunta que las huellas de White Sands le hacen a la ciencia no es quiénes vinieron antes que nosotros. Es qué más hay enterrado bajo nuestros pies, esperando ser encontrado. En este momento, en algún lugar del oeste americano, debajo de capas de yeso y arena, hay otras huellas todavía sin descubrir. Hay otros lagos del Pleistoceno cuyos sedimentos no han sido excavados. Hay otros trayectos congelados en el barro, esperando que alguien los vea. Y cada uno de esos trayectos, cuando se descubra, va a contarnos algo más sobre quiénes fueron las personas que estuvieron en este continente antes que cualquier teoría académica permitiera concebir. La historia de la primera presencia humana en América no se ha escrito. Se está escribiendo ahora. Con cada huella que la erosión del desierto descubre, con cada datación que un laboratorio confirma, con cada artículo que un equipo nuevo publica. Y dentro de 10 años, los libros de prehistoria americana van a parecerse muy poco a los libros que tú estudiaste en el colegio. Mientras tanto, en White Sands, la mujer y el niño siguen ahí. Sus huellas están protegidas por el Servicio Nacional de Parques. Están siendo cartografiadas en 3 dimensiones. Están siendo preservadas digitalmente para que, aunque la erosión del desierto las borre algún día, su forma exacta quede para siempre. 23.000 años después, alguien les sigue prestando atención. Alguien les escucha. Alguien intenta entender qué hicieron, a dónde iban, por qué tenían tanta prisa. Y aunque nunca sepamos sus nombres, aunque nunca sepamos sus rostros, aunque nunca sepamos qué fue del niño, sabemos algo importante. Estuvieron aquí, antes que nosotros, caminando por el barro de un lago que ya no existe, en un continente donde se suponía que aún no había nadie. Y dejaron sus huellas, para que un día, miles de generaciones después, los descubriéramos. Y entendiéramos que nuestra historia, como especie,
es mucho más larga de lo que jamás habíamos creído. Hay una imagen final que merece quedarse contigo. Imagina la escena exacta de hace 23.000 años. El sol está bajando sobre el lago Otero. El cielo del oeste americano, despejado, empieza a teñirse de naranja. La superficie del lago refleja el cielo. El barro de la orilla, removido por miles de pisadas a lo largo del día, está empezando a endurecerse. A varios cientos de metros de la orilla, un grupo pequeño de personas se prepara para pasar la noche. Hay fuego. Hay voces. Hay el sonido de un instrumento musical hecho de hueso, o de la voz humana cantando en un idioma que ya no existe en ninguna lengua viva del planeta. Una de las mujeres se levanta. Va hacia el lago. Lleva a su hijo en la cadera. El niño protesta con sonidos blandos. Ella le susurra algo. Empieza a caminar hacia el norte, con prisa, sobre el barro que aún está blando. Y mientras camina, sin saberlo, está dejando una marca que sobrevivirá al lago, a su gente, a la megafauna del continente, a las grandes glaciaciones, a todas las civilizaciones que vendrán después, hasta encontrarse, 23.000 años más tarde, con un guarda de un parque nacional que se acercará a mirar después de una tormenta. Esa cadena de causas, desde el barro de hace 23.000 años hasta la mirada de un funcionario del Servicio Nacional de Parques en 2009, es una de las cosas más extraordinarias que el tiempo profundo le ha dejado a la humanidad. La mujer no podía imaginarte. No tenía ningún concepto de lo que es un país, una nación, una civilización industrial, un parque nacional, una revista científica, una técnica de datación por radiocarbono. No sabía que la Tierra es redonda. No sabía que el Sol es una estrella. No sabía que vivía en un universo que tenía 13.800 millones de años. No sabía nada de lo que tú sabes. Pero hizo lo único que toda especie inteligente hace. Cuidó a su hijo. Lo cargó cuando se cansaba. Lo bajó cuando lo necesitaba. Caminó con prisa para llevarlo a algún sitio seguro. Volvió para encargarse de algo más. Y eso, esa secuencia tan simple, tan humana, tan reconocible, ocurrió antes de cualquier cosa que tú o tus antepasados hayan considerado nunca como historia. Antes del primer alfabeto. Antes de la primera ciudad. Antes de la primera agricultura. Antes de la primera momia. Antes de la primera escultura conocida. 23.000 años antes de que nadie escribiera nada, una mujer cargó a un niño en su cadera y caminó por el barro de un lago de Nuevo México. Y dejó una huella. Y la huella sobrevivió. Y aquí estamos, contándolo. Algo dejó huellas en la tierra antes que nosotros. Y ese algo eran personas como nosotros, que vivían como nosotros, que cuidaban a sus hijos como nosotros cuidamos a los nuestros, que tenían prisas y resbalones, y caminos que solo ellos conocían, exactamente como nosotros. La diferencia no está en cómo eran ellos. La diferencia está en cuánto tiempo nos ha costado reconocerlos. Y quizá esa sea la lección más profunda de todo el asunto. Que cada época mira al pasado con los prejuicios de su momento. Que cada generación de científicos cree haber resuelto los grandes interrogantes, y siempre, siempre, llega una huella en el barro a recordarles lo poco que sabían. Las personas que dejaron las huellas de White Sands no eran ni más ni menos importantes que cualquier civilización conocida. Lo único que pasó es que el mundo no estaba listo para encontrarlas. Hasta que un día lo estuvo. Hasta que un guarda salió a inspeccionar un sector remoto después de una tormenta. Hasta que se acercó. Hasta que vio. Hasta que entendió que aquel barro endurecido bajo sus pies guardaba algo que cambiaría para siempre nuestra idea de quiénes somos
¿Y desde cuándo estamos aquí?